Hola, hola, bienvenidos a Amor por la Palabra. Estamos en Apocalipsis capítulo 4. Como cada viernes nos encontramos para avanzar un poco más en esta enseñanza de la adoración celestial. Juan nos ha estado hablando acerca de una puerta abierta en el cielo. Él es llamado a subir, porque desde allí se le van a mostrar las cosas que serán después de estas. Y lo primero que a Juan se le muestra cuando sube al cielo es un trono que no está desocupado, que no está vacío, un trono en el cual hay uno sentado. Y el aspecto del que está sentado, Juan no puede sino decir que es semejante a piedras preciosas. Lo que Juan estaba viendo era difícil de describir, indescriptible, la hermosura, la belleza, la preciosura de lo que Juan veía. Solo pudo hacer una cosa, y es asemejarlo a las piedras preciosas. También nos habló del arco iris alrededor del trono, los 24 tronos que están ocupados también con 24 ancianos. Y sabemos que no son ángeles, porque los ángeles no envejecen. Así que entendimos que estos ancianos son los redimidos del Señor. Ahora vamos a continuar en el versículo 5 del capítulo 4 de Juan, donde se nos dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y estos relámpagos, truenos y voces los vamos a ir viendo en medida que vamos avanzando, y están íntimamente relacionados, ¿sabes con qué? Con los juicios de Dios. Y me gusta un comentario que hace John MacArthur. Él dice: no es la furia de la naturaleza, sino de la justicia divina que desciende de un Dios temible y poderoso sobre un mundo lleno de pecado. Entonces estos relámpagos, truenos y voces los vamos a ir viendo a medida que se ejecutan los juicios. Y van a estar, estos sonidos van a estar íntimamente relacionados con una serie de terremotos que van a ocurrir para cuando todo esto esté en escena en el mundo. En el capítulo 8, versículo 5, dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, aquí estamos viendo en el capítulo 8, es el 7º sello que se ha abierto. Entonces, aquí está lo mismo que Juan está describiendo en el capítulo 4, está en el 8, donde están los truenos, están los relámpagos y está la voz, ¿sí? Si vamos al capítulo 11, en el versículo 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y escucha: y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. En el capítulo 16, quiero que lo veas también, versículo 18, dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, esto que Juan nos está describiendo aquí, que Juan está viendo en el capítulo 4 y está escuchando, está viendo y escuchando cómo salen los relámpagos, los truenos y las voces. No sé si has estado... creo que todos hemos tenido la experiencia de vivir un momento de tormenta, ¿no? En que el cielo se oscurece y empiezan a salir relámpagos por todo lugar y truenos,
bueno, voces no. Aunque hay gente que ha dicho que ha escuchado voces. Yo la verdad nunca las he escuchado, pero sí se siente esos relámpagos, esos truenos. Es temible eso llena de temor el corazón de uno. O sea, la primera reacción de nosotros los seres humanos al escuchar los relámpagos y los truenos es escondernos, es meternos, si estamos fuera de casa, meternos inmediatamente a nuestra casa para ocultarnos de esto. Pero esto es algo que va a venir. Esto es algo que está profetizado para el futuro. Y junto con estos sonidos, estos relámpagos que Juan describe aquí, truenos y voces, van a venir terremotos. Y uno de ellos va a ser un terremoto cual no lo ha habido nunca. El que dice en el capítulo 16, cual no lo ha habido nunca antes. O sea, un terremoto destructivo. Esta semana nos dimos cuenta del terremoto de Turquía. Qué tristeza, qué dolor. Y las historias que hay detrás de este terremoto, ¿no? De esa madre que dio a luz justo cuando estaba en medio del terremoto y murieron todos, murió ella, murió su esposo, murieron todos sus hijos y solamente quedó vivo el bebé o la bebé, no estoy seguro si era una bebé o una niña o niño, no lo estoy seguro, pero fue la única que vivió. También se hablaba de una madre que había quedado acurrucada protegiendo a su hijo. Ella muere, pero a su hijo lo logran rescatar con vida. Una hermanita que quedó con el brazo así levantado tratando de proteger a su hermano menor. Hay unas historias muy tristes detrás de esto que ha ocurrido en Turquía y aprovecho la oportunidad para que oremos mucho por este país. Oremos mucho porque hay mucha gente sepultada debajo de los escombros. Hay mucha gente que aún está viva allí y el ruego es que el Señor pueda guiar a estos rescatistas para que puedan dar con estas personas. Eso es lo que nos está escribiendo el apóstol Juan aquí en el versículo 5. Pero él también dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y nuevamente voy a ir a la Biblia de estudio John MacArthur, que me gusta mucho cómo lo describe aquí. Entonces dice, hay 2 significados posibles para esto de las lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El primero es una referencia a la profecía de Isaías sobre los 7 aspectos del ministerio del Espíritu Santo. Si lo leemos, Isaías capítulo 11, versículo 2, si tienes tu Biblia allí lo puedes leer, sería muy importante hacerlo. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, la primera posible referencia que encontramos de lo que Juan nos está describiendo aquí es esto, ¿sí? Sobre el aspecto del ministerio del Espíritu Santo. Lo segundo, y con mayor probabilidad, es una referencia al candelero con 7 lámparas que se describe en Zacarías y que también es una descripción del Espíritu Santo. Ahora, mira, en cualquier caso, 7 es el número de la perfección e indica algo que se ha completado. De tal modo que Juan se propone identificar la plenitud del Espíritu Santo cuando describe aquí las 7 lámparas de fuego. El Espíritu Santo es plenitud. En Él está la plenitud para nosotros, para nuestra vida. Es muy interesante y muy importante que nosotros entendamos eso. Pasamos al versículo 6 y entonces dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora lo que Juan está viendo es el piso sobre el cual estaba el
trono de Dios. Y él lo describe como un mar de cristal. O sea, él lo describe semejante a un mar de cristal. Él no está diciendo que ahí hay un mar de cristal. Dice que es algo semejante a un mar de cristal. Es la forma en la que él puede describir lo que está viendo. Recordemos que, como lo dije antes, el apóstol Juan está viendo todo esto y él tiene que estarlo relacionando con todo lo que para él es conocido, para podernoslo describir a nosotros. Lo que en su momento, en su época, él conocía, lo que en su larga trayectoria de vida, porque fue el único de los apóstoles que murió de anciano, él pudo haber visto. Entonces él hace relación con todas esas cosas. Y lo que está diciendo aquí es eso, está describiendo eso. Cuando nosotros vamos a Ezequiel capítulo 1, Ezequiel es muy importante porque Ezequiel ve una visión muy parecida a la de Juan. Entonces vamos a estar viendo mucho Ezequiel 1:22 nos dice: y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso. Aquí ya Ezequiel lo describe de otra forma: extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan. Está describiendo el piso de cristal sobre el cual estaba suspendido el trono del Señor. Pero él también dice que junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Él los menciona como seres vivientes. Él no dice son ángeles, él no dice son personas, porque lo que él está viendo no lo ha visto jamás. Son seres nunca antes vistos por nadie. Entonces él empieza a describirlos, ¿sí? Y lo primero que detalla él es que estos seres vivientes, están llenos de ojos delante y detrás. No aunque sean omniscientes y lo vean todo y lo sepan todo, no, porque ese es un atributo exclusivo de Dios. Pero sí podríamos pensar que estos seres vivientes tienen cierta facultad para ver, para escudriñar muchas cosas. Y tienen ojos por delante y por detrás, tienen una visión muy amplia de todas las cosas que pasa a su alrededor. Después en el versículo 7, mira lo que le dice Juan: el primer ser viviente, que empieza a describirlo. El primer ser viviente era semejante a un león, ¿sí? El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora, Ezequiel, te digo que Ezequiel nos va a ayudar mucho a entender lo que Juan está viendo, porque Ezequiel ve algo muy parecido. Ezequiel en el capítulo 1, versículo 5, dice: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Ezequiel es más detallado. Había en ellos semejanza de hombre. Que esto no lo está diciendo Juan ahorita mismo. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Esto tampoco lo está describiendo Juan. No sé si desde el punto donde Juan estaba viendo no se veía tan claramente como Ezequiel lo pudo ver, pero es que Ezequiel lo describe con más claridad, con más exactitud. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre. Mira, Ezequiel nos dice que tenían 4 caras cada uno. O sea, como quien dice, un rostro aquí, otro rostro aquí, el rostro del frente, que es muy natural, y tenían otro rostro atrás. Eso es lo que entiendo que Ezequiel está diciendo. Y dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre,
y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Ahora, ahí, y Juan no nos lo dice, pero Ezequiel sí, hay una habilidad que tienen y es de moverse a una velocidad impresionante. En el versículo 14 dice, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos, o sea, se movían de manera impresionante, rapidísima. Entonces, estos son los seres vivientes que Juan está viendo aquí en su visión, ¿sí? Y vuelve en el versículo 8 y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos, pero mira, es que queremos saber quiénes son estos seres vivientes. Eso es lo que necesitamos saber, quiénes son. Cuando vamos al capítulo 10 de Ezequiel, esta es la razón por la cual, para poder nosotros entender el Apocalipsis, necesitamos conocer también el Antiguo Testamento, porque lo que allí en Apocalipsis no se nos hace claro, ya aquí en el Antiguo Testamento la Biblia nos da mucho más luz para poder entender. En el versículo 10, aquí está Ezequiel describiendo de una manera también mucho más clara a estos seres vivientes que no sabemos quiénes sean. Sí sabemos qué hacen y ahorita lo vamos a ver. Sabemos lo que hacen. Entonces, vamos a leer desde el versículo 12. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor de sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba rueda. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín. Ahí ya nos va dando una idea. La segunda de hombre. La tercera cara de león. Y la cuarta cara de águila. Cuando saltamos al capítulo 20, al versículo 20, perdón que me equivoco. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. O sea, está hablando de la visión en el capítulo 1 de Ezequiel. Y conocí, dice, que eran querubines. O sea, se le reveló a Ezequiel que eran querubines. No sé si Juan para ese momento estaba perplejo, atónito con la visión y se le había olvidado esto, o no lo conocía, no sé, porque la ley ya existía. Pero también es que era restringida. Los papiros y todos los escritos que eran en ese entonces no era que uno pudiese tener en su casa como hoy, que hoy todos podemos tener una Biblia si queremos hacerlo y leer en ella. En ese tiempo se usaba, era que estuviesen en las sinagogas y allí se leían. Pero entonces, y conocí, dice Ezequiel, que eran querubines, cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Ahora, ¿para qué están estos seres vivientes allí, estos querubines? Seguimos leyendo el versículo 8. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. 3 veces dicen santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos son los querubines que alaban al Señor, que adoran al Señor. Isaías en el capítulo 6, también Isaías tiene una experiencia y él ve allí a serafines. Isaías ya ve serafines y también decían santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que se nos ha abierto el velo, bueno, por decirlo de una manera, el cielo más bien. Se nos ha abierto el cielo para mostrarnos la adoración celestial. ¿Y cómo es que se adora en el cielo? Nosotros aquí adoramos de una manera.
Aquí tenemos una forma de adorar, pero en el cielo se adora de una manera extraordinaria. Recordemos que el Señor Jesús, hablando con la mujer samaritana, Él le dijo que era necesario, ¿no? Le dijo Jesús, no sé si estoy bien con esa palabra, era necesario, pero le dijo que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y yo creo que más adoración en espíritu y en verdad que esta no he encontrado yo en todas las escrituras. Entonces, mira lo que dice el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, sucede algo. Ellos comienzan dándole honra y acción de gracias al Señor, y cuando ellos son los que como que son los que comienzan la adoración en el cielo, o los que la dirigen, qué sé yo. Bueno, estoy hablando de más, no quiero irme más allá de lo que estamos leyendo aquí, porque recordemos que no se puede añadir ni se le puede quitar a esta profecía. Pero cuando ellos empiezan a hacer esto, entonces sucede algo. Y es que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y sabes qué hacen también? Echan sus coronas delante del trono. O sea, hay un tiempo, un momento de adoración allí donde los ancianos se despojan de sus coronas, de su autoridad, reconociendo con este acto que el único verdadero, el único digno, el único soberano, quien merece toda la gloria y toda la honra, solo es Dios. Entonces, este es un acto de humillación, de reverencia, de respeto y de adoración hacia Dios, hacia el que está sentado en el trono. Pero ellos no solo hacen eso, sino que dicen, ellos hacen todo esto diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué maravillosa esta adoración celestial. Hoy nosotros decimos que adoramos. Hoy nosotros decimos que adoramos, pero en realidad a veces no lo hacemos con la finalidad, ¿cómo te digo? Con el propósito correcto o con la intención correcta de nuestro corazón. Muchos adoran a Dios porque Dios los bendice, muchos adoran a Dios porque Dios les guarda, les protege. A veces mucha adoración de la que se levanta hoy en la tierra está basada en los hechos de Dios, en lo que Dios hace por nosotros, pero no realmente en lo que Dios es. Y la verdadera adoración debe tener como base fundamental esa. Es muy fácil adorar cuando Dios nos está bendiciendo, cuando Dios nos está guardando, cuando Dios nos está prosperando, cuando todas las cosas van bien en nuestra vida. Lo que es difícil es adorar cuando, en vez de estar recibiendo algo de Dios, Dios nos lo está quitando. Eso sí es verdadera adoración. Y en el Antiguo Testamento hay dos ejemplos de adoración así. El primero es el de Abraham. Abraham, un día Dios le dice: sacrifícame a Isaac, tu hijo, a quien amas. Y se lo dice así, ¿no? Le recuerda que lo ama. O sea, basta con que me diga sacrifícalo. No me recuerdes que lo amo, porque va a ser más difícil para mí sacrificarlo. Pero Dios le lo dice así, o por lo menos así lo narra Génesis 22. Y la Biblia dice que él se levanta muy temprano y enalbardó su asna, tomó consigo 2 siervos suyos, leña, cuchillo, fuego, a Isaac, y se fueron al monte Moriah, era donde Dios le había pedido que fuera y lo sacrificara. Entonces, imagínate esta escena. Este es un hombre al cual Dios no le está dando nada en el momento.
Al contrario, le está quitando lo que le había dado antes y en lo cual él había recibido una promesa de Dios. Pero ahí va Abraham. Por eso es que le llaman el padre de la fe, ¿no? Porque yo como padre, no sé, yo hubiese buscado un escape, ¿no? Yo me hago el sordo, o yo no sé qué haría yo, la verdad. No sería capaz de hacer eso. Me sorprende mucho Abraham. Y llegan al monte Moriah. Entonces ahora es que Isaac en el camino, que es una cosa que a uno lo tiene que quebrar, ¿no? Porque Isaac en el camino le dice, Señor, aquí, le dice, Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está esto, el cuchillo y todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham no le dice, no, es que el sacrificio eres tú. Abraham le dice, el Señor se proveerá de sacrificio, ahí es donde está la fe. Pero cuando llegan al monte Moriah, Abraham le dice a sus siervos, esperen aquí, yo y el muchacho iremos al monte, escucha, adoraremos y volveremos. ¡Wow! Eso es adorar. Adoramos cuando, a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros amamos al Señor, le obedecemos a pesar de lo difícil que sea lo que nos esté pidiendo. Y la adoración de Abraham no estaba basada en lo que Dios le daba, sino en quién Dios era. Porque en Hebreos cuando habla de Abraham, dice que Abraham sabía que Dios era poderoso aún para resucitar de los muertos. Y suben allá y Dios se provee de cordero. Ya todos sabemos la historia, es muy conocida. Pero escucha, la primera vez que se usa el término adorar es allí en Génesis. Y cuando en la Biblia por primera vez se usa un término, es muy importante. Y es desde allí donde debemos nosotros comenzar para entender lo que es la verdadera adoración. Hoy mucha gente toca, y mucha gente canta, y mucha gente compone canciones y son preciosas. A mí personalmente me encantan. Pero si tú notas algo, Abraham estaba adorando a Dios, iba a adorar a Dios, y ni siquiera habían instrumentos de música en ese momento. O por lo menos él no llevaba un instrumento de música para cantar, tocar y no. Su adoración estaba basada en su obediencia a Él, en quién era el Señor. Él lo conocía bien y confiaba en Él. Ahora, el otro ejemplo es Job. Dios permite a Satanás que toque a Job, que toque sus bienes, que toque aún la vida de sus hijos y que toque su salud incluso, porque Job se enferma y todo. Y Satanás está haciendo todo esto esperando una cosa, esperando que Job maldiga al Señor. Pero ¿sabes qué hace Job? Dice, impresionante. Job se postra y adora al Señor. ¡Wow! ¿Podemos adorar en esas circunstancias? ¿Podemos adorar a pesar de que en vez de estar recibiendo de Dios, Él nos esté quitando algo o nos esté pidiendo algo? No nos está dando, nos está pidiendo. ¿Adoramos ahí? Cuando Pablo y Silas estaban en aquella mazmorra, estaban encadenados de pies, manos, y acostumbraban de hecho incluso a ponerles grillete hasta en el cuello. Dice en Hechos de los Apóstoles que ellos cantaban y entonaban himnos al Señor. Esta es adoración. Y esta que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 5 es verdadera adoración. Cuando nosotros adoremos así, y digo nosotros porque me incluyo, entonces podremos decir que somos adoradores. De lo contrario,
es mejor que callemos. Mis amados, es un avance. Quise ir un poco más rápido, quise avanzar un poco más para que termináramos este capítulo 4. Entonces es adoración celestial, capítulo 4 de Apocalipsis. Y bueno, espero que sea de bendición para todos ustedes, como lo ha sido para mí. Un abrazo fuerte para todos, que este fin de semana sea un fin de semana bendecido y bueno, de compartir con la familia. Se les quiere muchísimo y que Dios les bendiga.